Bueno, buenas tardes. Estamos conectadas con Machado Lucía Macarena. Eh, Ahora vamos a darle la palabra para que se presente, para que nos cuente quién es, a qué se dedica. Y bueno, contarles que esta entrevista que le estamos realizando es para ser publicada en La Izquierda Diario y para que en todas partes del país se enteren de la situación que están viviendo la docencia de Catamarca. Lucía, cuando quieras. Buenas tardes, Ailén. Sí, mi nombre es Lucía Macarena Machado, soy docente, trabajo en una escuela del radio urbano en Belén. Belén es uno de los 16 departamentos de la provincia de Catamarca. Actualmente estamos viviendo un clima un poco tenso, digamos, en cuanto al contexto docente, porque nos comenzamos a manifestar y en cierto punto a dejar el silencio que hemos mantenido durante mucho tiempo, porque no estamos conformes, digamos, con la cuestión salarial. Belén es una localidad pequeña, no es una gran ciudad, y por lo tanto en las comunidades pequeñas un rol fundamental porque va mucho más allá de enseñar. Muchas veces cumple roles, si se quiere, un poco más, digamos, en favor de la comunidad, cumple muchos más roles de los que le corresponde a la escuela y muchas veces esos roles son sostenidos por los docentes, quienes son los que se hacen cargo cuando falta algo, cuando se rompe algo de la infraestructura, eh, termina atravesando, digamos, todo lo social, el aula. Y esto se sostiene con salarios muy bajos, que están muy por debajo de la línea de pobreza. Bien, yo no me presenté, yo soy maestra también de la ciudad de Buenos Aires, viajamos con mi compañero también docente Federico Puy y vinimos a cubrir la movilización. Ahora estamos en San Fernando del Valle de Catamarca, o sea, en la ciudad. Estaba revisando que hasta Belén, donde estás vos, hay unas 7 horas, por eso optamos por la virtualidad en este caso, porque se nos dificultaba llegar, pero me interesaba, bueno. Yo soy maestra de primaria, no sé si vos también sos de primaria. Sí, soy docente de nivel primario. Me interesaba conocer, Sí, la verdad que sí. no, eso, que me interesaba conocer cómo era un día de escuela de una maestra de Belén, de primaria, igual que nosotros en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Porque seguramente es diferente. Sí, bueno, en mi caso yo viajo todos los días, 15 kilómetros hasta la escuela donde trabajo. Eh, Mis días comienzan muy temprano a la mañana porque digamos que tengo que tomar un colectivo urbano que pasa a las 6 de la mañana, así que llego a las 7 de la mañana a la escuela. Hay muy poquita gente, solamente está el personal de maestranza en ese horario y bueno, y uno se va cruzando además con realidades que, bueno, en el caso de los empleados municipales también viene siendo un sector que está muy afectado y que también salió a marchar por la cuestión salarial. Se manifestó una gran unión de trabajadores estatales porque estamos siendo muy mal pagados y uno se encuentra con diferentes realidades en la escuela. Muchas veces los temas sociales atraviesan la escuela, somos nosotros quienes nos hacemos cargo. Eh, por ejemplo, se manifiesta mucho el tema del abandono del Estado en cuanto a la infraestructura de las escuelas. Ahora al principio, al comienzo de clases, digamos, fueron los docentes los que tuvieron que acondicionar
los establecimientos escolares, porque bueno, venimos teniendo bastantes lluvias y se creció el pasto, entraron animales y todo eso se hacen cargo los docentes de acondicionar, de cortar el pasto, cosa que no nos debería corresponder, no es nuestra función, pero bueno, somos nosotros los que hacemos cargo porque muchas veces se pide ayuda al Estado y no aparece esa ayuda, digamos. Lo mismo con el tema de la infraestructura. A mí me pasó que en la escuela donde trabajo el año pasado se nos cayó el techo, se nos cayó una parte del techo. Por suerte, con mis alumnos estábamos en el recreo y no tuvimos que lamentar algo, pero el techo sigue en las mismas condiciones en las que quedó y tenemos que dar clase ahí. Así que entre otras cosas, ese también es un reclamo nuestro, el pedido al gobernador de que se acondicionen los establecimientos escolares, porque muchas veces a nosotros nos duele que nuestros niños y jóvenes tengan que ir en esas condiciones a clases. Claro, era un poco lo que nos comentabas, ¿no? Que cumplen muchas funciones más que ir y enseñar a los chicos. Y se suma a eso lo Sí. que comentabas de los bajos salarios, que posiblemente todo esto que me estás contando sale también del bolsillo de ustedes, digamos, del salario que reciben por lo que debería ser una sola tarea y termina siendo una múltiple tarea en la escuela. Así es, todo esto sostenido por el bolso docente, aun cuando ni siquiera logra alcanzar la canasta básica para mantener a su familia. También esto lo que nos motivó a manifestarnos, que esta lucha ya viene de hace bastante. Comenzamos en el 2023 a visibilizar estas cuestiones porque muchas veces quedan, digamos, puertas adentro de la institución y no se visibilizan y son muchos los establecimientos escolares que van en malas condiciones, que están en malas condiciones, que los docentes son quienes los tienen que acondicionar, quienes tienen que hacer cargo de los materiales. Si los alumnos no llevan, no pueden comprar los útiles, son los docentes los que aportan. Y entonces la situación se vino tornando insostenible en los últimos tiempos, porque sube el costo de vida. En Catamarca son muy caros los servicios básicos, sobre todo el servicio de energía eléctrica, y es casi imposible, digamos, sostener una familia con un sueldo docente. Tengamos en cuenta que un sueldo docente, el sueldo básico de un docente ronda entre los 550.000 y los 650.000 pesos, cuando el costo de vida de la canasta básica es 1.300.000. Entonces es mucha la diferencia que tenemos para llegar a tener un piso salarial que nos alcance para lo básico, digamos. Claro, estábamos viendo eso, que se hablaba de 800.000, pero en realidad eso ni siquiera es lo que están cobrando actualmente, es el aumento No, pequeño que les quiere dar el gobernador Jalil y que ustedes están reclamando, ¿no? Como me comentabas, por 1.300.000, que es lo mínimo que se necesita para poder mantener una familia. En tu caso, vos tenés hijos, familia. sí, en mi caso yo vivo con mi abuelo y mi hijo y sí, muchas veces falta, nos tenemos que arreglar como se puede. Eh, Tratamos de hacer esfuerzos inmensos para que nos alcance, porque también los sueldos de los jubilados también están muy desvalorizados, entonces se vuelve insostenible esto. Claro. En en el caso de los aumentos, en este último tiempo hemos ido concientizando mucho a la sociedad acerca de los verdaderos roles que cumple el docente,
y también concientizar a la sociedad, porque muchas veces se habla de que un docente tiene muchos aumentos, pero los aumentos suelen ser complementarios, suelen ser adicionales, que se les hace al sueldo básico, casi nunca van al básico los aumentos. Que te den un adicional es prácticamente que te den una beca por 2 meses y las becas nunca superan los 10.000, los 20.000 pesos a lo mucho. Y siempre son prolongadas en el tiempo, porque lo que hace el gobierno es que cuando nos hace una propuesta salarial, nos da de acá a 3 meses para cobrar una primera cuota y después cobrar en 3 o 4 cuotas el aumento. Y eso va desvalorizando nuestros sueldos, vamos perdiendo poder adquisitivo en una inflación que es constante porque los servicios básicos aumentan constantemente, al igual que los productos de la canasta básica. O sea que los aumentos que les van dando, primero no se sienten en el bolsillo, además de que son mínimos, como me comentabas vos. A mí me interesaba hacerte dos consultas. Una, vos mencionaste que están tratando de concientizar bastante, ¿no?, a la sociedad con respecto al rol que cumple el docente, la importancia de nuestra tarea. ¿Cómo es la relación con las familias? ¿Cómo se organizan con ellas? ¿Qué relación tienen? ¿Cuáles son los comentarios? Porque acá ayer en San Fernando veíamos muchas familias participando de la movilización. Claro, o sea, con las familias la relación es cercana, pero lo que no se cuenta a la familia muchas veces son las cosas que pasan al interior de la escuela, por ejemplo, las deficiencias edilicias, la falta de materiales. Eso muchas veces las familias no son conscientes de que sale del bolsillo del docente. En este último tiempo, a partir de que comenzaron a transcurrir las diversas marchas, las diversas movilizaciones, se fue concientizando a la sociedad sobre esto, sobre que muchas veces sale de nuestro bolsillo cosas que debería garantizarlas el Estado, porque para que se comience un ciclo lectivo como corresponde, debería estar los establecimientos escolares en condiciones. ¿Ustedes han iniciado las clases el 2 de marzo? ¿Han participado del paro nacional que hubo? ¿Cómo continuaron después de eso? Sí, hubo muchos docentes que comenzaron el día 2. En mi caso, yo me adherí al paro nacional eh, por esta misma cuestión de que yo vengo sosteniendo de que es importante visibilizar el por qué estamos muchas veces movilizándonos, porque esto a más allá de que nos afecta a nosotros, también le afecta a nuestros alumnos y creemos que la educación se tiene que defender. Muchas veces para nuestros representantes están dejando de lado la educación y la educación es el futuro, digamos. Totalmente. Nosotros en la ciudad de Buenos Aires también estuvimos en el marco del paro nacional convocado por CETERA, pero uno de los reclamos era que no alcanzaba con eso solo y que teníamos que continuarla. Sin embargo, digamos, tanto desde la CETERA como desde los sindicatos de la ciudad, en nuestro caso la UTE, no convocaron ni siquiera una instancia para poder discutir si queríamos continuar o no, sino que lo impusieron. En el caso de acá de Catamarca, ¿cómo fue eso? En el caso de Catamarca se dictó una conciliación obligatoria que si bien estaba previsto dos paros, digamos, un paro nacional y un paro provincial. La conciliación obligatoria se dictó para el paro provincial, porque no tiene jurisdicción para dictar una conciliación obligatoria nacional. Bueno, son muchas cuestiones que se vienen pasando por alto y muchas veces los docentes en Catamarca sobre todo nos sentimos amenazados muchas veces por parte de los mismos representantes gremiales. Cada vez que uno trata de buscar una instancia de diálogo, porque en última instancia lo que pretendemos nosotros es que se nos escuche,
porque somos nosotros los que vivimos día a día las realidades que nos atraviesan las aulas. Y somos los últimos consultados cuando se toman decisiones. El año pasado, sin ir más lejos, se quiso poner en vigencia un decreto que pretendía el cierre de aulas y estaba totalmente descontextualizado. Estaba descontextualizado en el sentido de que, sobre todo el interior de Catamarca, tiene muchas escuelas alejadas del radio urbano y se pretendía que escuelas que tengan poca matrícula se cierren y en todo caso los alumnos vayan a otro establecimiento que les quede, si tienen un establecimiento a 6 kilómetros, los alumnos debían ir a ese establecimiento sin importar la edad. Nosotros, un niño de 6 años que va a primer grado tendría que caminar 6 kilómetros para poder recibir la educación, derecho. Además de esto, había escuelas que no tenían otros establecimientos cerca y en el caso de cerrarlas se pretendía que ellos tomen clases virtuales. Yo le puedo hacer la entrevista porque yo estoy en la ciudad de Belén, pero hay muchas escuelas, sobre todo estas escuelas rurales, que quedan muy aledañas y hay incluso casos en los que no tienen luz, no tienen energía eléctrica. Entonces, ¿cómo pretendían ellos de que los alumnos tomen clases virtuales? No hay internet, no hay posibilidad. Cuando los docentes nos, porque vimos ese decreto, nos llegó a nuestras manos una copia que todavía no se había puesto en vigencia, decidimos manifestarnos y decirnos no, o sea, acá ponemos un alto porque la educación es un derecho de nuestros alumnos y no puede cerrar aulas, no son un mero número, son personas y necesitan y están garantizados sus derechos, digamos. En ese momento los mismos gremios nos trataron de ignorantes, de que no leímos el decreto, de que no era posible que nos pongamos en contra del decreto si tenía cláusulas que nos beneficiaban. Por ejemplo, una de las cláusulas que nos beneficiaban supuestamente era de que si nosotros ingresábamos al sistema a trabajar, nos iban a pagar en tiempo y forma, digamos, cuando eso debería estar garantizado. No necesitan un decreto para que eso se ponga en vigencia, digamos. Nombrabas que el gobierno no le importaba, digamos, a qué zona pertenecía cada uno de los estudiantes, querían, digamos, de alguna manera cerrar algunas escuelas y hacer que se trasladen a otras que significaba un obstáculo para que los chicos puedan seguir yendo a la escuela por las distancias. Y por otro lado, me habías mencionado que los grandes sindicatos los culpabilizaban a ustedes, los mandaban a leer diciendo que no entendían que había beneficios muy importantes, ¿no? Y me parecía brutal lo que me comentabas respecto. Dos cuestiones. Por un lado, que vean como un beneficio algo que debería ser garantizado desde el inicio, que es que cuando uno trabaja recibe un salario a cambio y tiene que ser en tiempo y forma, porque además, digo, la mayoría de las maestras tienen que mantener a sus familias, ¿no? Vos nos comentabas de tu abuelo y tu hijo. En el caso de la gran mayoría, al menos puedo dar fe de lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires, pero seguramente se replica a lo largo y ancho del país. Las mujeres eh, somos maestras en su mayoría mujeres y tenemos que subsistir nosotras mismas y con nuestras familias. Y por otro lado, me parecía, nada, también esto que vos mencionabas de los estudiantes y los contextos en los que viven, ¿no? En lugares donde ni siquiera hay luz y el gobernador pretendía que se conecten a una llamada virtual. Me parece brutal y me recordaba que ahora se está hablando mucho de la nueva modificación de educación, ¿no? La ley de libertad educativa que habla Javier Milei, que tiene algo de esto. Por un lado, propone la virtualidad como una alternativa a reemplazar por la escuela,
digamos, que ya los chicos no tengan que ir o puedan hacer una forma híbrida, sin tener en cuenta eso, que a lo largo y ancho del país las realidades de cada uno de los chicos son muy diferentes. Y por otro lado, que se cierren grados y escuelas, que en la ciudad de Buenos Aires también nos pasa, pero con distancias quizás incluso un poco menores que las que vos me comentabas, ¿no? Son distancias muy largas y además de difícil acceso. Eh, Ustedes a partir de eso, ¿cómo continuaron? Vos me habías mencionado que el autoconvocados no surge hace poquito, sino que viene de más atrás. ¿Querés contarnos un poco más ese proceso? Sí, sobre todo se solidificó con esa marcha en contra de ese decreto, digamos, pero bueno, ya autoconvocados, al menos acá en Belén, surgió en el 2023 con los reclamos por la zona de frontera, porque hay un trazado, digamos, el trazo de la Ruta 40 divide qué escuelas entran dentro de la zona de frontera y cuáles no. La zona de frontera cobra un ítem, ¿sabes? Y es para garantizar que los docentes puedan tener accesibilidad a aquellas escuelas que son de difícil acceso, que por ahí se dificulta mucho, es más, por ejemplo, ahora con las lluvias, todas las escuelas que quedan en el interior de Belén, los docentes tuvieron que cruzar una quebrada, digamos, un cordón montañoso que es de derrumbes. Y los tuvieron que cruzar mucho, rompieron los autos, corrió riesgo su vida por cruzar. Y como estas son muchas realidades así, que si hay creciente, digamos, si crecen los ríos, tienen que cruzarlo igual los docentes, a menos que se tengan que volverse, digamos, volverse del pueblo o la localidad a la que van, tienen que volverse a hacer un papel por la policía para que les puedan tomar de que ese día no fueron. Son muchas realidades que sobre todo las sufren los docentes que trabajan hacia el interior del departamento. Realidades que nunca fueron tenidas en cuenta y ahora menos, digamos. Muchas veces se ignora esto y los docentes lo vienen reclamando. En sus inicios, cuando se comenzó a hablar de la zona de frontera, porque había escuelas que puede parecer ilógico lo que voy a decir, pero quedaba la ruta en medio, una escuela hacia un margen y la otra escuela hacia enfrente, digamos. Una de las escuelas entraba en la zona de frontera porque estaba hacia un margen de la ruta y la otra no porque estaba del lado contrario, digamos. Y ahí comenzó ese porque los docentes decían, nosotros pasamos lo mismo, tenemos que arriesgar nuestra vida, pues tenemos que agarrar ruta, tenemos que viajar mucho, tenemos que cruzar en condiciones favorables, y no es posible que no se nos reconozca, porque básicamente eso era lo que estaban reclamando. Era un grupo muy pequeño de docentes. Yo en ese momento me acuerdo que yo vi una manifestación en la que los trataron mal a los docentes y se salió a decir por parte de las autoridades gubernamentales que los docentes les faltaron el respeto, cuando no fue así. Lo que hicieron fue un reclamo pacífico preguntando por qué, si nosotros pasamos por las mismas situaciones, eso no se ve reflejado en nuestros sueldos. Porque en sí es algo muy frustrante que uno pase todas esas situaciones y no se lo reconozca. Cuando la situación, sinceramente, yo trabajo dentro de todo en una escuela del radio urbano, que no tengo que pasar tantas calamidades, digamos, para llegar, pero me tocó, digamos, de cierto modo y empaticé con ellos
y comencé a proponerles a un grupo de docentes que eran conocidos, por qué no nos uníamos a ese reclamo, por qué no apoyábamos a los profes, porque a nosotros, si nosotros estaríamos reclamando por algo, también nos gustaría que nos apoyen. Así comenzó el movimiento de autoconvocados en Belén. Hicimos notas a provincia y a nación, juntamos firmas. Las primeras notas fueron 400 firmas que se juntaron y se las enviaron, pero nunca hicieron nada. En el caso del gobernador Jalil, nos dijo que él no tenía, no podía intervenir, no podía solucionar ese tema porque no le correspondía, eso le correspondía a Nación. Agotamos toda la vía administrativa, es más, lo hablamos a él personalmente, nos contestó de muy mala manera que él no podía intervenir en eso. Y pasó un tiempo y llegó el decreto este que pretendía cerrar aulas, y ahí continuamos con la movilización con ese grupo de docentes, que después se fueron sumando muchos más y se fue articulando a nivel provincia. Nos enteramos de que había grupos de autoconvocados a nivel provincia y comenzamos a articular acciones con ellos. Totalmente brutal, y un destrato hacia la docencia muy grande, por lo que nos comentás, enviándose la culpa, ¿no? Se echan la culpa de nación a provincia, de provincia a nación, y en el medio la situación de los docentes. Bueno, estos últimos días se conoció la noticia de que Jalil estaba de viaje por Estados Unidos, en medio de que sucedía todo esto acá en Catamarca. Quería saber cómo lo venían viendo ustedes los docentes y qué opinión tenían al respecto. Eh, sí, de hecho la primera respuesta que nos dio es de que teníamos que ser prudentes con las cosas que estábamos pidiendo, y sinceramente sentimos un destrato brutal porque cuando nos tenía que responder a nosotros, y en todo caso si es que no hay recursos para costear un aumento salarial, respondernos, explicarnos, lo que hizo directamente nos dijo que a él lo único que le interesaba era el panorama internacional, todo lo que está pasando en Medio Oriente, que sinceramente los docentes no sabíamos si reírnos o llorar, porque si bien es algo brutal lo que está sucediendo en Medio Oriente, tu propia gente te está diciendo que no tiene para comer, o sea, eso debería ser una alerta. Y en todo caso, vos como representante de un lugar, vos tenés que garantizarle a la gente que representás que tenga buenas condiciones de vida. Y no es tan solo el sector docente, seguridad, los policías también se estuvieron manifestando, médicos, empleados públicos de los diferentes municipios. O sea, en general los empleados públicos de la provincia de Catamarca te están diciendo que no les alcanza para darles de comer a sus familias, y les estás respondiendo que a vos no te importa el panorama internacional porque eso te puede afectar en cuanto a la minería y en los posibles empresarios que inviertan en la provincia. Esto se lo Si es que se puede decir que invierten, porque, bueno, Claro, te ¿sí? iba a preguntar eso. Esto lo dijo por televisión, se juntó con ustedes, ¿cómo se enteraron de esto que decía Jalil? Y por otro lado, yo vi que vienen llevando adelante una lucha también, digo, incluso en Belén veíamos que hacían cortes de ruta donde una de las cosas era que no dejaban ingresar a los camiones mineros por este motivo que vos me decías. ¿Cómo fue que se enteraron y cómo opinan que hay que seguir con esta situación? Claro, la respuesta de él vino por parte de una conferencia de prensa en donde se le pregunta qué opinaba él acerca de las diferentes marchas docentes, de lo que estaban exigiendo los docentes.
Y él respondió eso, de que lo que le importa ahora es la cuestión de Medio Oriente, de cómo está el panorama internacional y que los docentes lo único que tenían que ser es prudentes a la hora de pedir algo. Que él mismo se contradijo porque si nos está diciendo que no hay plata y al mismo tiempo en el mismo discurso dijo que afortunadamente subió digamos, como que afortunadamente la provincia logró tener más dinero gracias a la minera. O sea, son cosas totalmente opuestas y las dijo en un mismo discurso. Y en el tema de la minería, nuestro cuestionamiento viene a partir de que no alcanza supuestamente con los recursos que tiene la provincia para pagarle a los empleados públicos. Pero nuestra provincia es una de las más ricas del país porque tiene muchos recursos, tiene muchas actividades económicas, pero eso no se ve reflejado, digamos, ni trabajadores ni adelantos en obra pública, digamos. Tenemos minería de oro, de plata, de litio. La minería de litio es una de las que más produce plata y somos uno de los pocos yacimientos que hay en el mundo. Tenemos 2 mineras de litio, que de eso hay muy pocos beneficiados porque la mano de obra que tienen es extranjera, la mayoría son o de otra provincia o son de otro país. Por ejemplo, acá tenemos en Fiambala, tenemos una de las mineras de litio que tiene personal de origen chino. No tienen muy poco personal de acá de la provincia. En cuanto al tema, además de eso, se exportan fibras textiles. Por ejemplo, el año pasado se hizo un contrato con Loro Piana, una empresa multinacional que maneja números y cifras insólitas para estos contextos. Y así es la fibra de vicuña saca de acá. Y las personas, digamos, que realmente cuidan, digamos, a los animales, para poder sacar eso, los dejan sacar muy poca cantidad, porque lo demás se exporta. En cuanto a agricultura, tenemos diferentes cultivos, que hay muchos empresarios que exportan fuera del país. Por ejemplo, nuez, membrillo, uva. Entonces, esa cantidad de recursos naturales, esa cantidad de actividades económicas, que eso no queda al 100% para los empresarios que vienen a invertir, sino que precisamente el tema siempre se deja una parte a ese lugar. Aún con todas esas actividades económicas y todos esos recursos, no le alcanza a él supuestamente para costear los sueldos de los empleados públicos. Pero nosotros vemos que hay otras provincias que tienen muchas menos actividades económicas, muchos menos recursos y tienen a los empleados con buenos sueldos. Porque esto, además de reflejarse en los sueldos de los trabajadores, se refleja también en la infraestructura de las diferentes instituciones. Lamentablemente, venimos siendo muy golpeados por la parte gubernamental, y no tan solo los docentes, sino también las otras esferas, digamos. Por ejemplo, salud, muchas veces uno va a un hospital y no tienen lo básico para garantizarte la atención. Tienen médicos que están sobrecargados de horas, sobrecargados de guardias, que hace meses que no se les paga las guardias, las cobran con muchos guardias.
y aún así tienen que estar al 100% y son los encargados de salvarnos la vida, digamos. Totalmente. Están, o sea, un poco lo que nos comentabas es que básicamente toda la explotación de los bienes naturales se llevan adelante en la provincia van para capitales extranjeros, digamos, nada de esa millonada de plata y de dólares son destinadas a los trabajadores. Y por otro lado, me quedaba pensando también en el viaje a Nueva York, que no es nada gratis, ¿no? Sale mucho dinero y mientras él está de paseo allá, la provincia está totalmente convulsionada, no solamente por los docentes, sino por lo que vos me comentabas del resto de los sectores, entre ellos el de salud. Por acá paseábamos y veíamos el hospital público, pero muchos de las personas nos contaban que Jalil tiene muchos negocios acá en Catamarca. Sí. Claro, él tiene un grupo que es el grupo Jalil, que es dueño de varias empresas, varias son dueñas de sectores vinculados a la salud y muchas veces cuando el hospital público no puede dar respuestas, la gente termina contratando los servicios de sus empresas, digamos. Por otro lado, en el tema de los viajes, no es ni el primero ni el único que lo realizan no tan solo el gobernador, sino diferentes personas vinculadas al sector político. Eh, Da un poco de indignación, digamos, ver a representantes que deberían velar por el bienestar del pueblo en viajes millonarios en islas paradisiacas, eh, mientras la provincia convulsiona, mientras los empleados públicos no pueden llegar a fin de mes. Y no tan solo eso, sino que muchas veces estos viajes se justifican con licencias eh, que no corresponden. Por ejemplo, hace unos meses atrás se hizo viral el caso de una intendenta de acá de la provincia de Catamarca que estaba de vacaciones y publicó fotos en un lugar paradisiaco mientras supuestamente ella estaba con una agencia médica. Así que, bueno, esa es parte de que tenemos el sector de los trabajadores. Terrible, terrible lo que nos contás y cada vez se va poniendo peor. La verdad, causa mucha indignación. Sí, Desde lo que decías bueno, antes también mencionabas a los jubilados que los vimos el otro día acá en la Plaza 25 de Mayo reclamando porque no les alcanza tampoco la jubilación, como me mencionabas vos con tu abuelo. El tema de la salud, que bueno, efectivamente desfinancian la salud pública para después terminar beneficiándose esas empresas de Jalil, que son del sector privado, las farmacéuticas. Y bueno, por último, este uso corrupto de las licencias. Para ir finalizando la entrevista y volviendo un poco al conflicto docente y todo lo que tiene que ver con los autoconvocados, nosotros nos enteramos que hoy los sindicatos, estos sindicatos que vos me comentabas que ustedes tienen fuertes críticas, se reunían para discutir el aumento y también se hablaba de un tema de titularización. No sé si tenés alguna novedad respecto a eso. ¿Cómo piensan que va a continuar los reclamos hacia sí. adelante? Hoy salió una propuesta que salió filtrada, digamos. Todavía no hay nada oficial, pero se habla de que los gremios aceptaron un aumento del 15% que se va a ir dando de forma porcentual, como le comentaba yo, se va a dar un 5% en abril, un 5% en mayo y un 5% en junio con un bono de 50.000 pesos.
Obviamente los docentes estamos en total desacuerdo porque con eso no logramos la recomposición salarial, que es por lo que nosotros estamos luchando, y lo estamos diciendo, estamos pidiendo una recomposición salarial porque no llegamos. Hacemos todos nuestros mejores esfuerzos, muchas veces pone en cuestión nuestra vocación, pero de vocación no se vive. Nosotros además de tener vocación, tenemos que tener un salario digno. Por sus gremios, a los últimos que consultan son a los docentes, es más, muchas veces nos bloquean cuando damos nosotros nuestra opinión, digamos, somos bloqueados, nos sacan de los grupos, eh, y no tenemos palabra prácticamente frente a ellos. Es por eso que nosotros nos autoconvocamos, decidimos unirnos por fuera de los gremios para visibilizar esto y para buscar soluciones. O sea que hoy aceptaron, o al menos se estima que van a aceptar este aumento miserable en cuotas, como me mencionabas antes. Suelen tener algunas cuestiones medio persecutorias, ¿no? Hacia quienes se organizan por fuera de los Sí, gremios y quieren decidir. Y por otro lado, ustedes de esta manera autoconvocada es la manera que encontraron de poder unificar la pelea y, digamos, dar una pelea más de conjunto. Eh, ¿Eso cómo lo ven en el sentido de que esos sindicatos están en manos de estas personas? ¿Ven posible que podría ser de otra manera? No sé cómo vienen pensando en ese sentido, ¿no? Porque, sí. De hecho se habló acerca de, se viene hablando desde el año pasado acerca de los dirigentes gremiales. Hay algunos que no se ve factible que ellos salgan del gremio, porque hay algunos que crearon esos gremios, entonces no van a salir. Y en el caso de los gremios donde en cierto modo se puede decidir, muchas veces no se deja que participen otras listas. Por ejemplo, en uno de los gremios, el año pasado se hizo elecciones, se presentaron diferentes listas y los dirigentes gremiales de Capital argumentaron que no tenían derecho a participar el resto de las listas y siguió quedando la única lista que viene desde hace años sin dar soluciones a los docentes. bien. Bueno, ¿piensan continuar estos días como para ir cerrando? O sea, ¿cómo continúa esto? Digo, a pesar de lo que Sí, pueda decidir la conducción del sindicato. sí, estamos esperando una confirmación oficial. Nosotros estamos claros que no vamos a aceptar ese aumento porque es una burla en nuestra tarea docente. Y se van a continuar con las medidas. En algún momento nos van a tener que escuchar porque las medidas van a seguir. Y como usted dijo, principalmente las últimas medidas que se vinieron tomando por parte de los docentes fueron los cortes de ruta, pero para el sector minero. Esta decisión se tomó a raíz de los dichos del señor gobernador. Lo único que le interesa es la minera, bueno, entonces va a tener paralizado el sector minero hasta que nos escuche a nosotros, porque nosotros también somos empleados, también tenemos familias que mantener y también necesitamos ser escuchados. Realizamos nuestras tareas diarias con toda la responsabilidad y compromiso, la vocación que merece, pero también necesitamos un salario que sea acorde a ello. Muy bien.
Bueno, te quería agradecer, decirte que gracias por tu tiempo, que quedamos a disposición desde la Izquierda Diario para que nos puedan ir enviando todo el material, las propuestas que vayan saliendo, ¿no? De este sector autoconvocado, lo que quieran difundir en nuestro diario, en nuestras redes, a disposición, porque creemos que es muy importante la lucha que están dando, que tienen que ser escuchados, así como vos lo mencionabas, y que Jalil tiene que sentir, nada, esto, el descontento enorme, y que si lo que más le duele es que le toquen la minera, me parece que es muy valiente de su parte que estén llevando adelante este tipo de acciones y que se continúen. Nos ponemos a disposición. Y bueno, muchísimas gracias por haberte conectado y contarnos toda tu realidad, que es la realidad de muchos de los docentes de Catamarca. Muchas gracias, Ailén, muchas gracias por acompañar. Creo que es muy valioso esto. Muchas veces los docentes de la provincia de Catamarca nos sentimos un poco abandonados. Eh, es muy importante que esto se visibilice, así que agradecemos un montón que se hayan contactado con nosotros y que se permitan conocer un poquito de nuestra realidad y de la lucha que estamos haciendo, del por qué la hacemos y del por qué estamos en las calles cuando deberíamos estar en nuestras aulas. Muchísimas gracias. Espero que nos podamos conocer en algún momento en persona. Gracias. Gracias a vos, Ailén.